Buenas a todos. Buenas, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Paraguay, como les mostramos en el video anterior que entramos a Paraguay. Sí, qué lindo. Y estuvimos trabajando 2 días, así que todavía no pudimos recorrer nada. Acá les dejo unas imágenes de hoy a la tarde cuando estábamos trabajando. Desde que llegamos a Paraguay que estamos trabajando porque con todo este tema de la mecánica de la camioneta y la chapa estuvimos haciendo otras cosas, así que nos quedaron trabajos pendientes y los estamos adelantando, estamos a pleno, a full trabajando. Yo estoy terminando de editar un video y ahora voy a empezar a editar otro. ¿Y vos, mi amor? Yo me voy a poner a dibujar nuevamente, por suerte. Para este diseño nos contactó Alicia, que le quiere hacer un regalo a su hijo José. Nos tiró toda la información de las cosas que le gusta a su hijo, como por ejemplo la mecánica, le gusta arreglar máquinas viales, es fanático de Chevrolet, le gusta la camioneta Sapo antigua y también le gusta la pesca submarina con arpón. Tengo que recompilar todo eso y hacer un dibujo. Espectacular, un diseño para regalar. Y si vos también querés un diseño personalizado para regalar, para obsequiarle a alguien, o un logo para un futuro viaje, un logo para un emprendimiento, un diseño para estampar una remera o un diseño para un futuro tatuaje, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando Hacia la Libertad y Juan te prepara el diseño personalizado exclusivo que vos necesites. Dijimos basta, terminamos de trabajar, vamos a descansar y vamos a comer algo. Sí, miren lo que es todo esto, qué banquete. Hoy comimos poquito a la tarde, así que tenemos unas 2 empanaditas paraguayas, ¿no? Sí, que compramos acá en Paraguay. Esto lo compramos en la estación de servicio, una coxinha. Sí. Brasileiro. Y esto que nos fascinó. Esto, bueno, esto es comida brasilera. Esto también es como... está relleno de jamón y queso. Y lo que nos llamó mucho la atención fue que acá compramos empanadas y con las empanadas nos dieron mandioca. Lo curioso es que te sirven esta mandioca porque acá en Paraguay se comen las empanadas con mandioca hervida o con pan. A diferencia de Argentina que se comen las empanadas así solas. Entonces yo las corté un poquito más finitas y las frité y ahora quedaron estas mandiocas fritas que parecen papas fritas. Una delicia. Estas las probamos el otro día en Misiones en la casa de Gerardo. Mandioca frita. Primero hervida y después frita. Y estamos parando en la puerta del Centro Ambiental Itaipú porque mañana vamos a conocer la represa de Itaipú. Les preguntamos a los muchachos de seguridad si podíamos hacer noche acá en la puerta y nos dijeron que sí, que no había ningún problema. Y recién hace un rato vino el otro muchacho de seguridad del otro turno y nos vino a ofrecer si queríamos usarle el baño, que teníamos agua caliente. Así que estamos muy, pero muy felices y agradecidos por la buena onda que tienen todos los paraguayos. Exactamente, desde que entramos nos recibieron con toda la mejor onda, así que gracias y re contento de estar en otro país. Así que vamos a comer algo y vamos a descansar porque mañana tenemos un día muy movido. Buen día, estamos yendo hacia la costanera de Ciudad del Este, también conocida como la costanera del kilómetro 8 del río Acaraí. Estamos en
Hernandarias, al sur de Paraguay, específicamente al sudeste de Paraguay. Vinimos a visitar la famosa represa binacional de Itaipú. Para poder hacer el recorrido de la represa hay que hacer una reserva previa, por lo menos un día antes, y el ingreso es gratuito. Estamos en el estacionamiento, la Merche está tomando sol para que se cargue el panel solar, pero quiero que vean esto. Es el abastecimiento eléctrico con energía solar para los vehículos eléctricos. Itaipú significa piedra que suena en idioma guaraní, y esta presa hidroeléctrica es una represa binacional entre Paraguay y Brasil, en la frontera sobre el río Paraná. Durante mucho tiempo fue la central eléctrica más grande del mundo hasta el 2011, que fue superado por la presa Tres Gargantas en China. Sin embargo, actualmente sigue siendo la central hidroeléctrica con más alta producción de energía eléctrica del mundo. Está ubicada entre Foz de Iguazú, Brasil, y Hernandarias, Paraguay, que es muy cercano a Ciudad del Este, por donde nosotros ingresamos a Paraguay. Itaipú posee otro récord mundial, el de mayor índice de preservación y conservación ambiental. Qué bueno que estuvo. Yo que tenía ganas de ir al cine, ¿eh? Te estaba por decir exactamente eso. Qué interesante, qué lindo, che. Vamos a Paraguay. Llegamos a lo que es el mirador central. La guía nos explicaba que las compuertas están cerradas porque solamente abren de 2 a 3 veces por año, y acá no se genera electricidad, sino que solamente lo que hace es bajar el nivel del lago. Aprovechando todos los servicios. Sí, esta nos contaba la chica que es el agua que no se utiliza para hacer energía, se pone en bidones para que tomamos.
Recién la guía nos contaba que se tardó 17 años en construir la represa. Acá estamos nosotros y acá se ve claramente por qué estas compuertas que estamos observando no generan electricidad, porque solamente cuando el lago está muy lleno van hacia el río, pero las que generan electricidad son estas. Paraguay tiene 10 turbinas y Brasil tiene las otras 10. De las 10 turbinas que tiene Paraguay, solamente utiliza la energía de 2 o 3. El resto de la energía se la vende a Brasil. Por eso es que es uno de los mayores exportadores de energía hidroeléctrica a nivel mundial. Y hay que tener en cuenta que no solamente ingresa a Paraguay energía a través de esta central hidroeléctrica de Itaipú, sino que también ingresa energía de la central hidroeléctrica de Yacyretá, que es binacional junto con Argentina. Entonces ingresa energía hidroeléctrica de Itaipú y de Yacyretá para una población de aproximadamente 7 millones de habitantes. Por eso es que genera muchísima más energía de la que pueden consumir. Estamos ingresando al túnel por debajo de las compuertas del vertedero, que si en este momento las compuertas estuviesen abiertas, el agua estaría pasando por arriba nuestro. Este túnel fue construido para el traslado de maquinarias y de obreros en la época de la construcción de la represa. Estos tubos transportan 700.000 litros de agua por segundo. Buena la visita a la represa, cuánta información, qué bien está armado y planificada esta visita. Repito que es gratis, solamente tenés que reservarla con un día de anticipación como mínimo. Y me quedo con algo, fue denominada como una de las 7 maravillas del mundo actual por la ingeniería moderna que tiene toda esta planta hidroeléctrica. Salimos de la represa de Itaipú, hicimos unos 5 kilómetros aproximadamente y llegamos a la costanera de Hernandarias. Particularmente para entrar a esta costanera te piden
tu documentación, nosotros presentamos el pasaporte, no hay que pagar nada y directamente entras. Hay unos 2 kilómetros de sendero para caminar o hacer deporte y también está la playa, que es donde estamos en este momento ingresando. Acá hay juegos para niños muy pequeños, pero lo que más me llamó la atención es esto. Si habíamos visto hormigueros grandes en Misiones, esto es monumental. Esto tiene la estatura de un niño de 12 años. Es impresionante. Y miren lo que encontré acá. Son como quinchitos. No sé si se alquilarán o qué, porque ahora ya estamos fuera de temporada. Pero hay varios. Todos con estas cocinas, parrillas, bacha para lavar, enchufe. ¡Qué completo, eh! Y con esta vista. También hay sanitarios y hasta duchas, kiosco también, y allá está la playa, vamos. Ahora está prohibido el baño porque está muy bajo el lago, pero la vista que hay acá es hermosa y este lugar es muy pero muy tranquilo, así que está muy lindo para venirse a tomar unos mates, unos tererés. Desde acá tenemos una vista directa a lo que es la represa de Itaipú. Que acabo de encontrar. Esto es un lujo, tiene hasta pileta esta costanera. Calculo que habrá estado abierto hasta el último fin de semana de marzo. Grata sorpresa conocer esta costanera y ver todos los servicios que tiene. Espectacular para venir a pasar el día. Está abierta hasta las 9 de la noche. Qué recibimiento Paraguay, la verdad que nos está encantando lo que estamos recorriendo. Hermosos los paisajes, nos sorprendió mucho la visita a la central hidroeléctrica. Por toda la información que nos contaron, se los recomendamos. Así que si te gustó todo lo que viste en este video, déjanos un like, déjanos un comentario en este video. Y si todavía no te suscribiste, suscríbete a nuestro canal para empezar a formar parte, no te quedes afuera. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Tu liberación.